Es importante que hoy los héroes tengan otra dimensión. No estén enmascarados, todo lo contrario, den la cara y se muestren. ¿Y para qué necesitamos héroes? ¿Para qué? Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues, ¿quién podrá defendernos? Aquellos que cuiden la selva, aquellos que cuiden el Amazonas, aquellos que cuiden las reservas naturales de los bolivianos, aquellos que protejan los territorios indígenas. Esos son los verdaderos héroes de hoy en día. Esos son los bolivianos que realmente merecen la pena ponderarse, merecen la pena aplaudirse. Uno de ellos se llama Alex Vilca, un defensor del Tibnis, un defensor de lo que han sido aquellos esfuerzos autoritarios, prepotentes, inconsultos del gobierno por entrar al Chepete y al Bala, por instalar dos gigantescas hidroeléctricas con precios exorbitantes, casi 10.000 millones de dólares en juego, cuando en la historia de Bolivia la mayor inversión ha sido otra obra magnánima, sin mucho uso de Evo Morales, como es precisamente la obra del Chapare, la obra que tiene que ver con lo que es la urea, el amoníaco, la gran planta aquella que ha valido 1.000 millones. Al margen de estas enormes inversiones, nunca pasábamos de los 200 millones. Hoy queremos invertir casi 10.000 millones con el riesgo de que enormes porciones del territorio nacional amazónico, aquel donde viven pueblos indígenas, aquel que les pertenece, termine anegado, con muertes civiles, con lo que llama Saskia Sassen la expulsión, como nueva forma del capitalismo, expulsando gente de sus territorios originales para congregarlos en áreas urbanas, tugurios urbanos, en la miseria urbana. Es el destino que nos espera si aceptamos este tipo de afrentas. ¿Todo por qué? Por un pequeño grupo, esta gente menuda. Es el tiempo de las pequeñas cosas, de aquella gente que se quiere perpetuar en el poder y para hacerlo necesita plata, recursos, para comprar lealtades, para preservarse precisamente como nuevas castas oligárquicas empoderadas con recursos de todos los bolivianos, pero que están siendo privatizados de manera ilegal. Eso es básicamente el gobierno de Evo Morales y eso es a lo que hay que oponerse. ¿Quién se opone? Alex Vilca, un indígena chupiamona, un indígena que ha nacido en aquellos territorios, que ha crecido en aquellos territorios. Es un indígena que ha podido observar el verdor de las selvas y hoy observa el advenimiento de los tractores. Está ahí para defendernos, está ahí precisamente para dar la cara. Vamos a ver la entrevista de una persona que mantiene la dignidad, un boliviano de honor. Yo nací en una pequeña comunidad, Santa Catalina, es una comunidad en Apolo. Mi padre viene de esta región de Apolo, de hecho llegó a San José de Uchupiamonas como profesor. Allá conoció a mi madre, que es indígena de la nación Uchupiamona, Irma Limaco Navi. Mi padre es Leucadio Vilca Maldonado. Entonces yo soy el primer hijo de esta pareja y nací en la comunidad de mi padre en Santa Catalina. Pero inmediatamente luego fui llevado por mis padres a San José de Uchupiamonas. Es en este espacio donde he crecido, he vivido toda mi niñez. Mi nacimiento, sin duda, no es exactamente en San José de Uchupiamonas, pero toda mi vivencia, mi crecimiento, todo lo que he aprendido de la interrelación con la naturaleza, con el cosmos, está dado más por la familia materna, ¿no? Es ese origen en el cual me he desenvuelto, pues rodeado de gran vegetación, de bosques, de ríos, de lagos, de una gran biodiversidad que alberga el Parque Nacional Madidi. Y bueno, estudié hasta toda la primaria en San José de Uchupiamonas, luego fui asistido por un párroco para salir de San José de Uchupiamonas, dado que no habían más posibilidades de estudio, ¿no? O sea, el quinto grado o el primer intermedio, como se decía en ese entonces, eran los últimos niveles a los cuales los indígenas uchupiamonas podíamos aspirar. Y entonces quien tenía la intención de hacer algo más tenía que migrar de San José de Uchupiamonas a otros pueblos. En este caso yo salí a Tumupasa, es un pueblo tacana, de la nación tacana. Allá hice la parte de intermedio, primero, segundo, tercer intermedio, y luego la valentía de mi madre me permitió llegar a Rurrenabaque.
En Rurrenabaque culminé la secundaria, allá estudié, allá salí bachiller del Colegio Obispo Juan Claudel, y después venía el desafío de cómo continuar el estudio superior. Entonces fue difícil y yo el 97, el 95 me gradué como bachiller, y el 97, prestando mi servicio militar, tuve la posibilidad de asistir a un curso de ecoturismo que la Universidad Mayor de San Andrés llevó a San Buenaventura. La primera, digamos, gestión, ¿no?, que se daba, una sede universitaria. Estudié el 97 esta auxiliatura. Al año siguiente estudié contaduría, auxiliatura en contaduría, pero después también no sabía qué más hacer, porque habían tres auxiliaturas: ecoturismo, contabilidad y enfermería. Pero mi vocación para el lado de enfermería no era. Entonces hice ecoturismo y contabilidad. Luego el desafío: ¿cómo hago más para salir a La Paz? Entonces fue un desafío grande en ese esfuerzo de buscar recursos, porque mis padres sufrieron una separación cuando yo tenía 10 años, entonces ha sido mi madre la que ha tenido que enfrentarse con nosotros. Soy el hermano mayor de 6, ¿no? 3 varones y 3 mujeres. Entonces, cuando se da esta situación de buscar, digamos, mayores esperanzas en búsqueda de una formación, encuentro una posibilidad de trabajo en Rurrenabaque. Durante el periodo que yo estaba estudiando ya para culminar el bachillerato, trabajaba en un pequeño hostal, ¿no?, en un centro de hospedaje, y de ahí pude lograr algunos recursos. Pero en este periodo fue importante que conocí al primer director del Parque Nacional Maridi, mientras hacía este trabajo. Entonces, desde ahí estaba un poco informado de qué era el Parque Nacional Maridi, cuándo iban a contratar personal, cómo funcionaba esto. Y en ese periodo escucho de la convocatoria a más guardaparques, ¿no? Entonces me presenté en 1999 y el 2000 como un postulante. Logré entrar a hacer este trabajo. Fui guardaparque el 99 y el 2000 en el Maridi, ahora declarado la reserva natural más biodiversa del planeta. Y pues en ese periodo pude reunir unos recursos con el cual me di, digamos, esa posibilidad de saltar a la universidad, es decir, de llegar el 2001 a ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés, estudiar la carrera de turismo hasta el 2005, 2006, 2007, obtuve ya mi título en provisión nacional. Y después tuve la suerte en uno de tantos eventos que asistí para dar charlas sobre turismo sostenible, sobre ecoturismo, especialmente sobre lo que fue la experiencia de Ecoturismo Chadalán, esta experiencia que lo ha llevado adelante la nación Uchupiamonas. Entonces, en uno de esos eventos en La Paz me encuentro con un folleto, ¿no?, un folleto que decía diplomado en gestión turística, especialidad en gestión turística y maestría. Es decir, un combo prácticamente un combo en el cual podía tener esta posibilidad. Pero yo no tenía los recursos. Imagínense, para las familias indígenas el recurso económico para accesar a estudios superiores es difícil. Ha sido un esfuerzo titánico, familiar, individual, de poder costearme los estudios. No tengo padres que tengan gran riqueza. Mi padre es un profesor. Y luego, al separarse de mi madre, ha sido mi madre la que ha tenido que costear toda nuestra alimentación, nuestra vestimenta, nuestros estudios. Entonces ha sido duro. Pero las cosas, yo creo, cuando uno las persigue, cuando uno es consecuente, cuando uno tiene una mirada de proyectarse pese a los múltiples obstáculos que pueda presentar la vida, encontré esta posibilidad de viajar por varias ciudades, departamentos de nuestro país y ser invitado en uno de estos eventos, encontrarme con este folleto, llevarlo a casa, verificarlo, pero no saber con qué recursos poder estudiar.
Y entonces llegué a una conversación con el director de la carrera de turismo de la Universidad Católica Boliviana, a quien le expuse que yo no tenía los recursos, que podía pagar máximo el diplomado con mis propios esfuerzos, pero no la especialidad ni la maestría. Entonces él me dice, yo conozco instituciones que te pueden ayudar. De hecho, ya he tenido maestrantes que tienen esa experiencia de instituciones que los han apoyado. Entonces te contacto con esta persona y luego tú ya pues ves cómo encontrar. Y así fue que encontré a la Cooperación Técnica Belga, ¿no? A quien les puse mi situación. Me dijeron que yo debo estar atento a la convocatoria, pero no me garantizan nada. Entonces postulé a eso y ya estaba haciendo el diplomado, por lo que yo podía pagar. Entonces, en ese periodo y bajo la esperanza de que podría ser posible esta ayuda, es que en uno de esos días recibo la carta de la Cooperación Técnica Belga y yo muy nervioso porque podía ser, digamos, la negación o la aceptación. Entonces, pero fue positivo. Al final abrí la carta y encontré de que el apoyo era positivo para hacer este estudio superior. Entonces, fue así que pude costearme la parte académica. Yo el 2012 o 2013 era entrevistado por una cadena internacional, Reuters, y decía ya para 2012-2013, no estoy muy seguro, de que Evo Morales para los pueblos indígenas de tierras bajas se había esfumado. Es decir, toda esa esperanza muy grande que había despertado Evo Morales en los pueblos indígenas, no solo de tierras bajas, también de tierras altas, ya en 2012, en lo personal, ya no había nada, había quedado en nada. Entonces, a la fecha, tras 13 años de gobierno, los pueblos indígenas de tierras bajas estamos mucho peor que en los periodos neoliberales. Estamos totalmente desarticulados, nuestras organizaciones a todo nivel, a nivel comunidad, a nivel regional y a nivel nacional, hemos sido fragmentados, hemos sido intervenidos, hemos sido cooptados. Entonces, nuestra situación económica está muy difícil porque nuestros territorios están siendo asediados, nuestros territorios están siendo avasallados por un sistema dominante que tiene que ver obviamente con el modelo económico capitalista, con el modelo económico extractivista. Y Evo Morales ha sido el promotor de la gestación de estos grupos de sindicatos, que son los que están incursionando en todo el territorio boliviano, especialmente en tierras bajas, para despojarle a los indígenas que hemos habitado milenariamente. De hecho, nuestra preexistencia pues data al arribo colonial, al periodo republicano y obviamente al Estado plurinacional. Entonces, los verdaderos dueños de estas tierras ancestrales estamos viviendo un momento muy crítico. Prácticamente se nos está amenazando de etnocidio, de genocidio, con las políticas extractivistas que el presidente Evo Morales está imponiendo prácticamente en nuestro país. Yo creo que la visión de los pueblos indígenas de tierras altas y la visión de los indígenas de tierras bajas, hay algunas diferencias, pero la diferencia sustancial se da cuando en nuestro país surgen estos sindicatos que tienen más una visión mercantilista de la tierra y el territorio. Es decir, que Evo Morales es un indígena de origen aymara, pero migrantes. Él se traslada en un determinado momento de su vida a las tierras bajas, hacia el Chapare, y tienen esa mentalidad de destrucción inmediato del entorno, ¿no? Ellos ven en el bosque solo recursos económicos, ellos ven el dinero. Entonces, y en cambio, los pueblos indígenas de tierras bajas vemos
la integralidad del territorio. Para nosotros el territorio es el todo, es el espacio donde nos desarrollamos. No solo es el bosque, ¿no? En ese espacio están los ríos, las montañas, la biodiversidad, está toda nuestra cosmovisión, ¿no? Y esa interrelación es para nosotros importante. Por eso es que los pueblos indígenas de tierras bajas hemos demandado el reconocimiento de nuestros territorios de manera colectiva, no individual, como pregonan los sindicatos. Los sindicatos quieren la tierra para lucrar, para buscar ganancias, para transferirlas. Y por eso que en este periodo de Evo Morales hay un neocolonialismo, es decir, que hay grupos de poder hegemónicos que quieren dominar a los otros. Y entonces estamos los pueblos indígenas de tierras bajas frente a esa situación. O sea, se está reconociendo en nuestro país a ciertos sectores, a ciertos grupos sociales con mayor poder para poder desarticular, despojar a otros pueblos. Entonces, no estamos hablando de un Estado plurinacional. Estamos hablando, yo en algún momento decía que Bolivia nunca ha sido reconocido o ejercido como un Estado plurinacional. Lo que quizás sí ha ocurrido en los últimos años es un Estado plurisindical, porque eso es lo que hay. Hay muchos sindicatos, mineros, transportistas, cocaleros y no sé, muchos otros más, los que se han de alguna manera beneficiado de estos 13 años de gobierno para imponer sus caprichos, para imponer su lógica de pensamiento, extractivista sobre todo, y hacer pues, que el resto de la población esté sufriendo esos embates de este modelo que solo beneficia a los grandes capitales, a las grandes transnacionales. Yo estoy convencido de que todo este sistema de dominación, de abuso y de despojo a los pueblos indígenas data de muchos años. Ya en los periodos de los años 50, por ejemplo, se tenía pensado construir las mega hidroeléctricas en la cuenca del río Beni. El Bala es un proyecto de 1958. Entonces, pero para acompañar estos procesos de encaminar, digamos, al saqueo, al exterminio de los recursos naturales, era necesario conquistar estas tierras. Y una política para poder conquistar esas tierras fue expandir pues, a estos hermanos colonizadores, ahora interculturales, ¿no? A las tierras bajas, para que ellos vayan a apropiarse de esas tierras. Y una vez que ellos se hayan instalado, recién luego imponer estos proyectos. Y eso está pasando. El caso del Tifnis es un caso emblemático donde los pueblos indígenas que hemos habitado milenariamente estamos prácticamente ya siendo despojados en gran parte de nuestras tierras, de nuestros territorios ancestrales. Y diríamos que estos sindicatos pues, a la fecha se han reproducido como gérmenes, están en todo el país y están poniendo en alto riesgo la continuidad de los territorios comunitarios de origen. Estos sindicatos están prácticamente cambiando la mentalidad del indígena de tierras bajas para que también el indígena de tierras bajas empiece a pensar, pensar que su territorio tiene que ser convertido en recursos económicos. Entonces, le están mentalizando al indígena de tierras bajas de que tiene que talar el bosque, tiene que talar la madera, obtener, vender, lucrar, obtener riqueza. Tiene que sacar el recurso mineral, tiene que sacar el recurso petrolero, necesita carretera. Entonces, estamos prácticamente inducidos a que en poco tiempo, si no nos damos cuenta, si no reaccionamos a tiempo, van a desaparecer las áreas protegidas, van a desaparecer los territorios comunitarios de origen. Se está llevando adelante procesos de saneamiento simple. ¿Qué significa? La titulación individual de nuestras tierras a terceros. Quienes hemos despertado, quienes nos estamos dando cuenta de este gran engaño, ¿no? Que nos ha prometido Evo Morales de luchar
por los recursos naturales, de defender a la madre tierra, de recuperar nuestros recursos naturales para beneficio de los bolivianos y las bolivianas, de que los indígenas seamos incluidos a todos los procesos de toma de decisiones, ha sido una gran mentira. Esto no existe en nuestro país. Lo que estamos viviendo en estos 13 años es claramente un modelo económico capitalista, hiper extractivista. Eso es lo que tenemos. Si no, no nos explicamos pues la cantidad de megaproyectos hidroeléctricos que se están planteando en todo nuestro territorio nacional, la cantidad de empresas mineras nacionales y transnacionales. El territorio de la nación Uchupiamona, Diego, que abarca 210.000 hectáreas, la totalidad de este territorio está al interior del Parque Nacional Maridi, está concesionada el 99% a las empresas petroleras transnacionales. El 99% de nuestro territorio. Y si nos fijamos qué pasa con los tacanas, qué pasa con los mocetenes, con los lecos, vamos a encontrar realidades similares, donde sus territorios son concesiones forestales, donde sus territorios son concesiones mineras, petroleras, y ahora peor con las mega hidroeléctricas. Solo el Chepete y el Bala, 2 mega hidroeléctricas en la cuenca del río Beni, estarían ahogando, dejando bajo cientos de metros de agua 771 kilómetros cuadrados de territorio perteneciente a las naciones indígenas. Y esos son datos del Estado, del gobierno, que no tenemos que creer, porque lo que ellos hacen siempre es minimizar los impactos, hacer de que el impacto, el despojo, los daños ambientales, sociales, económicos van a ser mínimos. Entonces creo la situación se pone muy difícil y pues tenemos los indígenas de todo el territorio nacional estar muy alertos, prepararnos mucho más para poder defender nuestros territorios ancestrales de esta nueva arremetida del modelo capitalista extractivista que nos amenaza con despojarnos de nuestras tierras y nuestros territorios ancestrales. En esta coyuntura, ser defensor social, ser activista ambiental, ser defensor de derechos humanos es prácticamente exponerse a graves riesgos de asesinato, a graves riesgos de desaparición. Lo mínimo que te puede pasar, obviamente, es la criminalización, el hostigamiento, la persecución. Eso es ya el pan nuestro de cada día con los defensores sociales, ambientales. Entonces, yo desde el momento que me atreví a cuestionar estos proyectos hidroeléctricos, el Chepete y el Bala en especial, porque son los que van a impactar directamente en nuestros territorios ancestrales. Estamos hablando de 6 naciones indígenas que seríamos afectados, despojados por estas mega obras. Estoy refiriéndome a los lecos, a los tacanas, a los mocetenes, a los chimanes, a los esejas y a la nación Uchupiamona del cual vengo. Entonces, desde ese momento de la interpelación que hice a ENDE, a Geodata, en Rurrenabaque, en una reunión de socialización de este proyecto y que se difundió por las redes sociales, se viralizó por las redes sociales, los invito a ver este video y la cantidad de personas, sin duda, que están apoyando, pero también personas que hablan cosas deprimentes, cosas que dicen, por ejemplo, de que personas como yo deberían desaparecer, personas tan negativas, personas que están oponiéndose al desarrollo. Y en mi pueblo, junto a otras personas que resistimos, que luchamos, por nuestros cuestionamientos a las políticas del gobierno, estamos siendo sindicados de ser ambientalistas extremistas,
de ser opositores al desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas, al desarrollo de nuestro país. Los defensores sociales, no solo en Bolivia, sino a nivel continental, a nivel latinoamericano, estamos en grave riesgo. Y las amenazas que los gobiernos y las transnacionales tienen para acallar, para desaparecer y para asesinar a los defensores sociales son múltiples. Son muy hábiles para hacer eso, tienen grupos definidos para poder exterminar a los defensores. No es casual que los índices de asesinato en América Latina de defensores sociales de la tierra, el territorio, el agua y la vida son muy altos. Estoy consciente de ese grave riesgo al cual me estoy enfrentando al defender nuestro gran patrimonio natural y cultural. Pero prima el deseo de que estos recursos tienen que quedar para las futuras generaciones. La mayor fuerza, el coraje para hacer esto no es un interés personal como nos hacen ver. El gobierno, a través de sus operadores, de la gente que los apoya, en algunos casos indígena, han dicho de que Alex Vilca está luchando por sus intereses personales, porque tiene un emprendimiento establecido en el Parque Nacional Madidi, porque está buscando un protagonismo, porque ha recibido dinero de las ONGs, del imperio, de los partidos neoliberales de la derecha para oponerse a esos proyectos. Eso es totalmente mentira. Esas son afirmaciones solo para desacreditar nuestra lucha. Pero al contrario, lo que está haciendo es más bien llenarnos de energía, de coraje, de valentía y de prepararnos a nivel intelectual para seguir defendiendo estos recursos naturales. Hemos estado personalmente haciendo ya contactos con hermanas indígenas de distintos países. Estamos en contacto con el movimiento de afectados por megarepresas en el Brasil, el MAP, que llevan 30 años resistiendo a estos proyectos, megaproyectos hidroeléctricos. Estamos en contacto con el movimiento Ríos Vivo de Colombia, que tiene 20 años de lucha de resistencia. Estamos en contacto con la hija de Berta Cáceres en Honduras. Estamos en contacto con muchos movimientos en México, también con los hermanos mapuches en Chile, en Argentina. Estuvimos recientemente en un encuentro con la visita de la CIDH en Sucre, con hermanos que han estado siendo perseguidos por oponerse a los megaproyectos hidroeléctricos en Ecuador. Entonces este movimiento se está tornando no solo local, regional, sino internacional. Y las redes sociales, la tecnología, nos va a permitir que este movimiento, estas luchas, se encamine, se articule. No, se haga una lucha regional, se haga una lucha internacional. Creo que eso es lo que el gobierno y las transnacionales también tienen que entender, de que los defensores sociales no estamos solos. Nosotros queremos el desarrollo de nuestros pueblos, pero un desarrollo armónico, un desarrollo sustentable, sostenible, un desarrollo integral, donde los bolivianos y las bolivianas, donde los pueblos indígenas seamos en primera instancia quienes nos vamos a beneficiar de estos recursos. Todos estos proyectos y megaproyectos que está llevando adelante el actual gobierno son para beneficio de un grupo reducido, para una élite reducida de poder, para las transnacionales. Por eso, por esa forma abusiva, arbitraria, de querer penetrar en nuestros territorios ancestrales, en las áreas protegidas, y de enajenar estos recursos para beneficio de las transnacionales, es que los pueblos que estamos en lucha y en resistencia, hemos constituido la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos y Áreas Protegidas en Tariquía el año pasado entre el 1 y 2 de diciembre.
Esta instancia nacional está para denunciar estos actos de violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero también de la madre tierra. Y seguro que esto va a repercutir y que dirán que está siendo pagado por las ONGs, por el imperio, por la derecha, por intereses que el gobierno ya conocemos su forma de desacreditar. De mi persona, yo tengo un emprendimiento de ecoturismo familiar en el Parque Nacional Madidi. Y tras ver mis voces de resistencia y de exigencia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, familiares muy cercanos, primos, tíos, se han acercado a mi persona, a mis hermanos, a mi madre, para decirle que yo tengo que retirarme de esta lucha, que me estoy exponiendo, que estoy exponiendo mi vida, que si yo no salgo de esta lucha, de esta resistencia, vamos a perder nuestro emprendimiento familiar, que lo van a cerrar, y cosas así. Entonces, mi familia, mi madre, mis hermanos han dicho que si eso quiere hacer el gobierno, que lo haga, adelante, no le tenemos miedo, que cierre nuestras iniciativas económicas, familiares, que si es necesario nos meta a la cárcel por supuestamente estar infringiendo las normas, las leyes. No estamos haciendo nada malo, no estamos haciendo nada en contra de las leyes bolivianas, al contrario, estamos agarrándonos de la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales para exigir un derecho legítimo de los pueblos indígenas. Creo necesitamos hacer uso de la tecnología, hacer uso de muchos medios para poder informar a la opinión pública, especialmente a los jóvenes, de que nuestros recursos naturales, esos recursos que le han costado mucha sangre a nuestros antepasados, no puede ser enajenado de esta manera. Estos gobiernos que se disfrazan de indígenas, de pachamamistas, pueden ser socialistas o de derecha, tienen la misma intención: saquear nuestros recursos naturales, despojar a las clases sociales más excluidas, marginadas, empobrecerlas aún más, porque eso es el camino para preparar el terreno y que luego introduzcan estas grandes empresas nacionales y transnacionales. En Bolivia se ha dicho que tenemos un gobierno con un perfil indígena, el primer gobierno indígena del Estado plurinacional, un gobierno que respeta los derechos de la madre naturaleza. Se han celebrado 2 cumbres internacionales en Tiquipaya para hablar de la madre tierra. De hecho, hay una ley de la madre tierra. Evo Morales ha sido reconocido como el gran héroe defensor de la madre tierra por las Naciones Unidas. Todo esto es simplemente un camuflaje. Esto ha sido una estrategia para adormecer al pueblo boliviano, para que estemos creídos de que ellos están respetando los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra. Ellos nos han hecho creer de que ahora los indígenas estamos en el poder, de que somos los indígenas, el pueblo boliviano, el que ahora está recuperando esos recursos naturales, estratégicos para beneficio nuestro, cuando todo eso es una mentira. Creo que somos uno de los países más megadiversos del planeta. Estudios nos han clasificado entre los 10, entre los 7 países con gran megadiversidad. Y entonces esa riqueza natural es la esperanza de los bolivianos, no las grandes empresas transnacionales. Ellas van a lucrar para su beneficio. Entonces queda pues aunar estos esfuerzos, queda unir estas luchas, queda articular estas resistencias, no solo a nivel local, nacional, sino internacional. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante,
y ser frontales, directos a lo que está pasando en nuestro país y a lo que está pasando en nuestro continente latinoamericano. Muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que las reflexiones, el análisis que pude hacer en este periodo sirvan para que más bolivianos, más bolivianas, más defensores sociales de la tierra, del territorio, la vida y los ríos, sigamos denunciando estos hechos de violación de nuestros derechos colectivos y los derechos de la madre tierra. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar esta entrevista para expresar mi profundo agradecimiento a mis hermanos y hermanas uchupiamonas, quienes también luchan y resisten en la defensa de nuestros territorios y la vida. A Ruth Alipas, a Rosario Barradas, a Miriam Pariamo y a muchos otros hermanos y hermanas, quienes queremos un mundo mejor, quienes queremos un porvenir mejor. Y así como hay muchos territorios en nuestro país, muchos hermanos indígenas que están resistiendo en Tariquía, en el Tibnis, en Tucabaca, en Lago Popó, en Illimani, en el Madre de Dios. Y esperamos que más hermanos y más hermanas sigan en esta resistencia, en esta lucha que es en beneficio de todos los bolivianos y las bolivianas. Alex Vilca, un boliviano de honor. Queríamos saber los bolivianos quién nos defiende, pues está aquí, la persona que da la cara. No tiene miedo incluso de perder su propio patrimonio. El gobierno lo intimida, lo arrincona, le quiere quitar sus bienes, lo quiere hacer quedar mal frente a su propia familia, pero tiene el apoyo de sus seres queridos, de la gente que lo acompaña. ¿Por qué? Porque la dignidad vale más que una empresa propia, la dignidad vale más que algún emprendimiento. Y eso es lo que tiene Alex Vilca, precisamente eso, dignidad. Porque en estos tiempos de cosas menudas, de gente baja, de gente arrogante y pretenciosa, es importante que resalten estos señores que demuestran su valor y nos demuestran con su ejemplo que hay valores que defender. Hoy defienden la selva, hoy defienden los territorios indígenas. Mañana tendremos que defendernos frente a la arremetida de un gobierno que ya no es solamente un gobierno que arremete contra los indígenas, un gobierno que se dice indígena que arremete contra los pueblos indígenas. No, es un modelo de capitalismo y misericordia, de capitalismo salvaje. Es el capitalismo que ha modelado Evo Morales. Evo Morales, que no tiene absolutamente ninguna limitación, no tiene ningún techo. Si tiene que llenarse la boca con discursos pachamámicos y al día siguiente irrumpir en Tariquía, irrumpir en el Tibnis, irrumpir en Tacobo Mora, irrumpir en Chepete o el Bala, lo va a hacer, no hay ningún problema. Lo importante es generar recursos líquidos, dinero para repartir en lealtades y para preservarse en el poder. Hay que impedirlo. Esta defensa de la selva no es una defensa solamente de 3 o 4 árboles, es una defensa de una generación que lucha por los bolivianos que van a nacer recién, por los bolivianos que van a vivir el año 2030, 40, 50 y que necesitan tener las selvas como patrimonio, no solamente de Bolivia, sino de la humanidad. Y Alex Vilca, él solo precisamente representa esta defensa, este cambio de matriz, este cambio de paradigma, un paradigma civilizatorio. Tenemos que ir hacia una matriz de desarrollo realmente sostenible. Y Alex Vilca precisamente defiende ello. Para él, nuestro más sentido y emotivo homenaje, por su valentía, por su honor, por su dignidad. Un abrazo, pues, a él y a todos aquellos valientes bolivianos que saben ponerse enfrente de un gobierno cada vez más autoritario y sin ninguna consideración por lo que ellos mismos decían defender.